Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, a ver, ya volví de las vacaciones, que me había ido bastante tiempo, así que ahora me voy a poner al día de vuelta con los videos que quería hacer. Sobre todo también pasó un par de cosas en el mundo, que a ver si me puedo ver un poco de ese tema también. Pero bueno, ahora toca video nostálgico, así que vamos de una a ver qué onda. A ver, Carpi, dale play. Los años 2000 fueron una década bisagra. El mundo analógico daba sus últimos respiros, mientras lo digital comenzaba a Ah, ese conquistarlo Nokia. todo. Teníamos un pie en el pasado y otro en el futuro, y justo en ese punto intermedio, surgieron cosas únicas que definieron esos años. Bueno, a ver, el tema con los celus era tan diferente en esa época porque los celus eso lo único que hacían era llamada y mensaje. No es como ahora que vos tenés el smartphone y te fijas las especificaciones, cuánto giga, cuánto RAM, cuántos megapíxeles, en qué varía un poco, más que nada en el tamaño también de la pantalla y nada más, pero en esa época los celulares solamente servían para llamar y mandar mensaje de texto. Entonces, ¿en qué competían? En el diseño. Había una banda de diseño de todas las formas, como eso que mostraban ahí, ese que se daba como vuelta al teclado, bueno, estaban los clásicos esos medio ladrillo, así rectangulares o más ovalados, eh, con tapita. Había una banda de diseño, porque era lo que la gente se fijaba para elegir su celular, más que las especificaciones. No le damos ni pelota a eso. Pero sí, era un tema bárbaro lo de los celulares de antes. Tenían un montón de diseños. Me acuerdo que a mí me gustaba. eh, no fue el primero que tuve. ¿Cuál fue? Creo que fue el tercero, que era como un Sony Ericsson que tenía tapita. Ese me encantaba, ese celular. Que tenía como una novedad, que tenía como una pantallita así medio digital adelante. Va, no sé si digital, pero bueno, podías tocarle play y adelantar. Y era para ir como un celular, digamos, como ¿cómo te puedo decir? Con un diseño eh, inspirado en la música o algo así, no me acuerdo, alguna pavada de esa, pero me encantaba ese celular. Pero que hoy ya no existen. Fue la última década donde todavía necesitábamos objetos físicos para casi todo, donde la tecnología era visible, La compact tangible, empresario. reparable, donde las cosas ocupaban espacio en tu casa y no solo en una nube invisible. Si fuiste adolescente o joven en los 2000, Ese entonces celu, era una viviste fiesta ese esa celu. transición. Y hay 15 cosas de esa época que desaparecieron tan completamente que las nuevas generaciones ni siquiera entienden para qué servían. Hoy vamos a recordarlas, una por una. Esas cosas icónicas que definieron la década. A ver, hablando del tema de este, me acuerdo de este. Bueno, este Windows no era, ¿no? Era Windows Millennium este. Bueno, yo me acuerdo del Windows ese que tenías los fondos de pantalla, eso que era, no sé, la casa en el bosque o el del astronauta, va, el del espacio, ¿no? Que apareció un astronauta ahí perdido como si se hubiese salido de la nave y no pudo volver. Le hubiesen puesto un cable, aunque sea. Un, ¿cómo se llama? Un satélite ahí dando vueltas. Y también los temas de escritorio, ¿no? Que ese era el tema. ¿Cuál era el tema espacial? ¿No era? Porque creo que los protectores de pantallas cambiaban si vos cambiabas el tema del escritorio, me parece, no me acuerdo, hace tantos años que ni me acuerdo, pero me parece que era así. Y a mí ese tema de escritorio del espacio me encantaba, espacio, no sé, futurista, lo que sea. Todavía tengo algunos soniditos en la cabeza. Que cosa que cambió un montón, ¿no? Porque ahora no sé si se va, en realidad en teoría se deberían poder personalizar ahora más todavía que antes, pero yo los veo todas las pantallas de Windows, sea donde sea que voy, parecen todas las mismas. No es cero personalización. ¿Qué pasa que no me sale? Pero sí, me encantaba en toda esa época de esto de personalizar el tema de escritorio, estaba buenísimo. Pero que el tiempo se llevó para siempre, porque los 2000 fueron ¿De qué? irrepetibles. Y estas son las pruebas. Número 15. Los Uf, cibercafés en empezamos cada fuerte. esquina. En los 2000, no todos tenían internet en casa. Los cibercafés eran templos tecnológicos donde ibas a conectarte con el mundo. Pagabas por hora. Te sentabas frente a una computadora con monitor gigante. Bueno, a ver, todo fue cambiando, ¿no? Y ya en los últimos tiempos de los cibercafés, los últimos tiempos, alguno que otro queda, sobre todo acá, ¿no? En LATAM.
Pero cuando arrancaron eran los típicos monitores o los de 14 pulgadas de tubo. Pero me encantaban. Aparte, viste que es como dice ahí, había cuánto, un ciber por cuadra prácticamente. Entonces cada uno se hacía como decir, bueno, a mí me gusta este ciber y eras como cliente habitual de ese ciber. Yo tenía uno que iba siempre, que traté siempre de elegir esos ciber que eran 24 horas. El tema es que yo iba al colegio a la tarde. Entonces, por lo general, iba a la noche al ciber, un rato. Como era cerca, estábamos cerca del centro, así que del centro comercial del barrio. Así que iba a la tarde-noche al ciber. Eh, entonces esos ciber 24 horas a mí me encantaban porque me podía quedar hasta la 1 o 2 de la mañana y después me volvían, ¿no? Como otros que cerraban, que eran más tipo ciberlocutorio, entonces ya te cerraban a las 10 y algo, 11 como mucho. Esto eran ciber, al que iba. Y era un golazo, estaban buenísimos esos ciber. Y ahí pasabas horas revisando tu correo en Hotmail, chateando en MSN Messenger o jugando Counter-Strike con Sí. desconocidos. Es que bueno, era eso, era llegar al ciber. Lo primero que hacías, llegabas al ciber, abrías el MSN y abrías un juego de toque. Pero sí, aparte había gente que las conocías ahí por el ciber, por ejemplo, como decía, esos 24 horas. Yo iba con mis compañeros de colegio, o digamos con mi grupo de amigos. Entonces, con mi grupo de amigos, tanto hacía cosas adentro del cielo como afuera, qué sé yo, ir a jugar a la pelota, ir a, no sé, a la plaza, a bailar más adelante e ir al ciber, pero ese con mi grupo de amigos. Pero en cambio en el ciber conocíamos otro grupo de gente que también hacía las mismas cosas, pero coincidíamos en el horario. Entonces es gente que eran amistades del ciber, no las veíamos afuera del ciber. Y al día de hoy, ya 20 años después, yo me sigo saludando con gente que no es de mi grupo de amigos, pero me saludo en la calle, hola chavo, ¿cómo andaba? ¿Todo bien? Porque por el recuerdo de que hace 20 años nos agarrábamos los tiros en el contra en el ciber, o sea, esto quedó de la época de los ciber. Estaba buenísimo. El olor de esos lugares era inconfundible. Sí, es verdad. A ver, yo el ciber que iba 24 horas, había a las 11. Uy, este video lo voy a pausar una banda. Pero a las 11 de la noche me acuerdo que venía, porque era el cambio de turno, creo que de 11 a 7 o algo así, o de 10 a 6, no, creo que era 11 a 7. A la mañana estaba el dueño y a la tarde estaba una piba, creo. Pero a la noche venía el típico gordo compu, el dueño del local de historieta de los Simpson. Bueno, venía él y lo esperábamos a él, porque cuando venía él cambiaba todo. O sea, se apagaban las luces, ya se cerraba la puerta con llave y los que querían entrar tenían que golpear la puerta y los que estábamos dentro ya nos quedábamos viciando todavía a oscuras. Ya prendían cigarrillos, o sea, nada, era un cambio total del ciber. Así que era como dice ahí, un olor todo comprimido a ciber. Aire acondicionado mezclado con sudor de jugadores intensos, Sí, el sonido era una sinfonía de clics de mouse, teclas aporreadas y gritos de victoria o frustración. es Los verdad. dueños de los cibercafés eran como guardianes del conocimiento digital. Te ayudaban cuando no sabías cómo descargar algo. Te vendían tiempo extra cuando se te acababan los minutos. Y te regañaban si intentabas entrar a páginas prohibidas. Los fines de semana, los cibercafés se llenaban. Había lista de espera. Y cuando finalmente conseguías tu computadora, Eso sí era algo que, va, no era que me molestaba, pero bueno, era cosa típica del ciber, que por ahí llegabas con tu grupo de amigos y eran cuatro y solamente había tres máquinas disponibles. Y uy, loco, y el otro tenía que esperar ahí a que se desocupe una computadora. Por lo general se sentaba, agarraba una silla y se sentaba atrás tuyo, al lado tuyo y se quedaba mirando qué hacía o paviaban si estaban jugando y eso. Pero sí, a veces había que esperar, viste, a que se desocupen algunas máquinas. Y es más, cuando eras cliente habitual de algún ciber, ya le decía, porque a mí me pasaba de llegar al ciber y decía, che, pero esa máquina está vacía, dámela. Dice, no, no, pasa que ahora a las 10 está reservada, a las 10 cae el pibe. Oh, loco, dale. Cuando ya empezabas a ir seguido al ciber, ya podías reservar las máquinas. no querías desperdiciar ni un segundo. Cada minuto contaba porque estabas pagando por él. Pero cuando el Internet en casa se volvió accesible y los teléfonos inteligentes llegaron, los cibercafés comenzaron a desaparecer. Sí. Uno por uno cerraron sus puertas. Bueno, a ver, eso, cosas que pasaban, o sea, yo me acuerdo de que por más que en casa después tuvimos internet
o incluso antes de tener internet, teníamos la compu, al ciber se seguía yendo porque nuestro otro, el grupo de amigos todavía no tenían todo. Algunos tenían compu, otros compu sin compu pero sin internet y todas las cosas así. Entonces nos seguíamos juntando. Nada más que empezás a discontinuar, se dice, eh, la frecuencia con la que vas al ciber. Pero sí seguíamos diciendo, vamos al ciber a jugar porque en el ciber lo que teníamos, al no tener todo internet en casa, podíamos jugar no online, sino en LAN, tipo a Age of Empires, viste, al Counter, todo eso. Que fuera del ciber no me acuerdo cómo hacíamos. Cuando hubo un tiempo que sí intentamos jugar, no me acuerdo si usábamos el Hamachi o qué era para poder jugar en la. Pero entonces como no sé, todavía no sabíamos muy bien el tema de eso, directamente, vamos al ciber. Y nos juntábamos y era como una salida directamente, ir al ciber a jugar al Counter. Y con ello se fue ese espacio social digital Sí. que nunca volverá a existir de la misma forma. Como te digo, o sea, yo al día de hoy me saludo con gente que no es de mi grupo de amigos, pero queda en el recuerdo de que hace tantos años nos juntábamos, nos juntábamos a jugar en el ciber todos juntos. Número 14. Las cámaras digitales que no eran teléfonos. Antes de que los teléfonos tuvieran buenas cámaras, existían las cámaras digitales. Eran aparatos separados, del tamaño de una mano, que solo servían para tomar fotos. Las llevabas colgadas del cuello en tus paseos, y cuando querías capturar un momento, las encendías, esperabas a que se prendiera la pantallita, apuntabas y disparabas. Las fotos se guardaban en una tarjeta de memoria, y cuando llegabas a casa, conectabas la cámara a la computadora con un cable USB grueso. A ver, esto siempre lo agradecí en su momento porque yo soy una persona que tiene un par de ángulos que le gustan y todos los demás siento que es algo, no me gusta como salgo. Entonces, esto era de agradecer porque te sacaba fotos y si no me gusta otra, no me gusta otra, no me gusta otra. Ah, bueno, esta me gusta, listo, nos quedamos con esta. Y está, en cambio las cámaras comunes te sacaba una foto y cuando lo iba a revelar a la semana siguiente, porque encima tenías que esperar a llenar, ¿no? El rollo, ya ni me acuerdo ni cómo era, pero tenías que primero gastar todo el rollo para recién ir a revelarlo. No podías sacarte dos o tres fotos. Va, podías, ¿no? Pero supongo que perdías toda la otra, el stock de fotos que tenías para sacar. Pero bueno, tenías que esperar cuando revelen y cuando lo revelaban llegaban con esa foto en que saliste con la cara toda deforme. Si no puede ser. Entonces estas camaritas eran un golazo, me encantaban. Esperabas a que se instalaran los drivers, y finalmente podías ver tus fotos en pantalla grande. Cada cámara tenía su zoom óptico que sonaba como un motorcito. A ver, ahora que me acuerdo hay algo que me molestaba por lo menos de las cámaras que yo tenía. No sé si de las cámaras, sino de las pilas, porque nosotros compramos pilas recargables, pero no sé si habrán sido buenas. La cosa es que se gastaban muy rápido. Aunque yo entiendo que estas cámaras no estaban hechas para filmar, que era lo que hacíamos mucho, ¿no? O sea, por ahí mi mamá sacaba fotos y eso que yo, pero cuando la agarramos nosotros, hacíamos peliculitas, todo eso, filmábamos y no te gastaba la batería, las pilas recargables rapidísimo, me acuerdo. Eso sí me daba bronca, pero bueno, eran pavadas, detalles. Te preparabas un par ahí extra ahí para... Ya las tenías recargadas para ir cambiándolas cuando salía. Y listo. Pero bueno, ese era el tema. El tema era que por lo menos en mi cámara duraban poco las pilas. Su flash que tardaba en cargar, su batería que siempre se acababa en Sí, el peor momento. eso. Pero tomar fotos con ellas se sentía especial, importante. En los 2000 tener una cámara digital era símbolo de estar actualizado. Las Canon, las Sony, las Nikon compactas, todos tenían su favorita, y las cuidabas porque eran caras y frágiles. Pero cuando el iPhone llegó en 2007, y especialmente cuando las cámaras de los teléfonos mejoraron dramáticamente, A ver, porque ya empezaban antes los celulares con cámaras, ¿no? Sí, yo me acuerdo de haberme ido de vacaciones en el 2005, 2006 era, y ya tenía el celular medio chongo que sacaba fotos, medio así, super 144 píxeles nada más, o no sé si menos, pero ya tenía, entonces como que no andaba llevando la cámara a todos lados. Creo que la cámara la que la usó más tiempo fue mi mamá. Es más, la encontramos la cámara hace un... anda por ahí, anda en un mueble guardada, porque ¿qué vas a hacer con esa cámara? Al día de hoy no la podés, ¿quién te la va a comprar? Por más que la publique, raro que alguien te compre esa cámara. Supongo yo. Y tirarla no la va a tirar, si es como un recuerdo. Es un recuerdo. Nada más que no se va a usar prácticamente, creo que no se va a usar nunca más.
Así que quedó está en ese cajón guardado ahí. Las cámaras digitales comenzaron a morir. ¿Para qué cargar dos dispositivos cuando uno puede hacer ambas cosas? Sí. Número 13. Oh, Blockbuster y las noches de renta de películas. Los viernes por la noche en los 2000 tenían un ritual sagrado: ir a Blockbuster, caminar por esos pasillos llenos de cajas azules y amarillas, leer las sinopsis en la parte de atrás, discutir con tus amigos o tu pareja qué película rentar, y finalmente decidir, llevarla al mostrador, pagar y regresar a casa con tu película del fin de semana. sí, era un tema. A ver, yo no tenía los Bacter cerca. Eh, pero teníamos me acuerdo que a la vuelta teníamos un videoclub que, bueno, siempre íbamos a alquilar ahí. No era sí, una vuelta era, sí, a una cuadra, sí, doblaban la esquina y estaba ahí el videoclub. Y, y sí, íbamos a alquilar siempre ahí. Aparte, lo que me gustaba de ese videoclub que tenía para jugar. Tenía, creo que en esa época tenía dos Segas. Y me juntaba ahí con el pibe de la esquina, me juntaba ahí a jugar al Mortal Kombat en el videoclub, íbamos y jugábamos un par de horas. Pero después sí, me encantaba ir con mi vieja ahí, alquilar películas. Mal que mal, ellos se copaban y las películas que alquilaban para ellos también las miraba yo. Así que lo que yo me dedicaba era alquilarme algún juego que otro. Sí, mientras ellos miraban las películas me daban el catálogo ese que traían todos los juegos, toda los juegos disponibles para alquilar. Blockbuster era más que una tienda, era una experiencia social. Te encontrabas con vecinos en los pasillos, veías qué películas estaban rentando otros, y había una emoción especial en sostener esa caja plástica que contenía tu entretenimiento de la noche. Las secciones estaban claramente divididas: acción, comedia, drama, terror, y la sección de estreno siempre estaba medio vacía porque todos querían las mismas películas. Si llegabas tarde, tenías que conformarte con tu segunda o tercera opción. Y luego estaban las multas. Esas temidas multas por devolver tarde. A ver, creo que lo que tenía de bueno el Blockbuster, porque acá había un Blockbuster y tenía, que supongo que lo tenían todos, ¿no? Como una especie de buzón, que vos podías devolver la película incluso cuando ya cerró el ¿cómo se dice? Bueno, el horario, ya terminó el horario de atención y se cerró el local y vos llegabas más tarde y tirabas la película ahí en el buzón y no te comían ninguna multa ni nada de eso. Eso estaba muy bueno. A veces costaban más que la renta misma. Todos tuvimos alguna vez una película olvidada bajo el sofá que nos costó una fortuna. Pero cuando Netflix comenzó su servicio de streaming en 2007, el fin de Blockbuster estaba escrito. Para 2013, la última tienda cerró, y con ella desapareció esa tradición de salir físicamente a buscar tu entretenimiento. ¿Recuerdas la última película que rentaste en Blockbuster? ¿Te imaginás acordarte de eso? Una cosa que me acuerdo es cuando los Blockbuster empezaron a cerrar. Bueno, los videoclubs, estoy hablando de Blockbuster. Los videoclubs en general, acá el videoclub del barrio, me acuerdo que empezó a vender las películas. Y esto no lo sé, no sé si estoy hablando pavadas o si es así, pero según tengo entendido, la caja, el diseño de la caja, la foto, la imagen, todo, no es igual que para la venta particular. Creo que el videoclub tiene una caja distinta y creo que los que saben de eso identifican con ver la caja, la imagen de la tapa, si la película es de videoclub o es de venta particular. Y acá en el videoclub me acuerdo que vendían cuando se fue, estaban todos los VHS ahí, las promociones, tantos VHS por tanta plata, qué sé yo, cuando cerró. Número 12. Los reproductores de MP3 y los iPods. La música en los 2000 se cargaba en dispositivos Bueno, yo tenía, dedicados. justo, eso iba a El decir, yo iPod tenía de ese, el Apple se chiquitito convirtió este. en el símbolo de la década. Pero Estos eran de los truchitos, creo. Eran baratos estos. Sí, me acuerdo que lo compré. No me acuerdo, pero era mucho, obviamente era mucho más barato que el iPod. antes de él, existieron docenas de reproductores MP3 de todas las marcas: Creative Zen, iRiver, Sony Walkman Digital. Cada uno con sus ventajas y desventajas. A ver, lo bueno de esto es que la música no es como ahora que es pago y todo eso, que es Spotify y todo eso. En ese momento la descargábamos la música.
de Lares o de algún lugar de eso, se descargaban. Eh, yo me acuerdo incluso de que descargaba los recitales completos, así de una ping el recital, porque yo no era, tenía un par de bandas que me gustaban y me escuchaba los recitales de eso y listo. Los llenabas de música descargada de LimeWire, Sí, sí, Ares o sí. Napster. O si eras de los buenos, comprabas canciones en iTunes a 99 centavos, No, a eso no llegué. organizabas tus listas de reproducción con cuidado y llevabas tu música a todas partes. El iPod con su rueda de clic se volvió icónico. Los comerciales con siluetas bailando sobre fondos de colores brillantes, los audífonos blancos que gritaban "Tengo un iPod", y esa Es sensación verdad. de tener 1000 canciones en tu bolsillo. Existían accesorios para todo, fundas de todos los colores, bocinas portátiles, adaptadores para el carro. Tu iPod era casi tan importante como Así tu decía Talía teléfono. ahí. Bueno, más importante porque el teléfono solo servía para llamar. Pero cuando los smartphones mejoraron y las apps de música llegaron, los reproductores dedicados perdieron sentido. ¿Para qué cargar dos dispositivos? Y uno por uno fueron desapareciendo. Es que sí, lo del celu fue increíble. Cuando mejoraron y llegamos al nivel de celulares que tenemos ahora, es prácticamente como tener una computadora portátil. Eh, es una locura, o sea, mejoraron las cámaras, mejoraron la navegación en internet, porque antes la navegación en internet era re incómoda antes de todo lo táctil. Si bien en ese momento era lo que había y nos encantaba, era como una locura poder entrar a internet desde el celular, la verdad que como está ahora es un golazo. Pero después está todo, le podías poner la música, llenarlo de videos incluso. Creo que hay celulares si les compras las SD, las micro CD, hay micro CD de no sé, un montón de gigas. Que incluso hasta te puede entrar una película y cosa que también punto en contra para los reproductores, ¿me entendés? Antes tenía que tener un aparato para cada cosa. Ahora está todo prácticamente en el celular, es un golazo. Apple descontinuó el iPod en 2022, y aunque técnicamente duraron más de 2 décadas, su época dorada fue definitivamente los 2000. Número 11. MSN Messenger y sus emoticones animados. Era lo más. MSN Messenger era la red social antes de las redes sociales. Llegabas de la escuela, encendías la computadora, abrías el Messenger y veías quién estaba conectado. El Los nombres de zumbido. tus amigos aparecían con mensajes personales que cambiaban constantemente, frases filosóficas, letras de canciones, indirectas para alguien específico. Chatear en MSN era todo un arte. Elegías tu emoticon cuidadosamente, ese dibujito animado que te representaba. Cambias tu nickname varias veces al día según tu estado de ánimo. Y tenías conversaciones profundas o tontas que duraban horas. Los zumbidos eran legendarios. Esa función que hacía vibrar la ventana del chat de la otra persona. La usabas para llamar la atención, y tus amigos abusaban de ella hasta que los bloqueabas temporalmente. Y luego estaban los emotíconos personalizados. Eso estaba buenísimo, porque había unos que eran tipo GIF y eran creados y eran distintos. Eran las caritas de los emojis comunes, los emoticonos, esos comunes, pero con movimientos. Y yo me acuerdo unos pares, me acuerdo uno que no sé, le agarraba los tiros a otro emoji y quedaba todo ahí hecho un charco de sangre. Otro que era como que vio algo que no le gustó y se iba hacia atrás y bajaba la persiana. O uno que se ahogaba en su propia baba, ¿no? Había un montón, eso estaban buenísimos. Un recuerdo que no me olvido más del MSN, de hablarme con una piba del colegio. eh, y poníamos las cámaras. Y ella estaba haciendo la tarea, todo, pero nos hablábamos mientras yo estaba paveando. Y nos hablábamos y nos veíamos por la cámara. Pero ella cuando entraba la abuela, que ella vivía con la abuela, cuando entraba la abuela cerraba, o sea, cerraba minimizaba la pestaña. Y hacía como que estaba estudiando, revisando cosas, pero la cámara seguía filmando. Y me acuerdo que estaba ahí, la piba ponía caras sensuales por la cámara. Y de repente entra la abuela, que ya había entrado un par de veces antes, y es como que se pone a mirar qué está haciendo y ve como que no avanzó nada. Ve como que no avanzó nada en la que estaba haciendo y la empezó a sacudir ahí adelante de la cámara. Un par de cachetazos, la agarró del pelo, ¿viste?
La piba estaba re divina ahí, toda preparada para, maquillada para, para prender la cámara. La agarró la güera y la sacudió mal. Le dio ahí duro y yo mirando por la cámara todo callado. Y la sacudió un rato y después se fue y la piba quedó ahí como con cara, con la boca abierta, como sorprendida, toda despeinada, con los cachetes rojos de los cachetazos, como diciendo, no puedo creer lo que me acaba de pasar. Yo no podía más de la risa. Qué bueno que estaba el MCN, loco, pobre Nadia. Esos GIFs animados que descargabas o creabas tú mismo. Sí, Tu colección de emoticones decía mucho de ti, y los intercambiabas con tus contactos como si fueran tesoros. MSN Messenger cerró oficialmente el emoji ese de carita sonrojada, no había piba que no lo usara. Era el emoji femenino por excelencia. en 2013. Microsoft lo reemplazó con Skype, pero Sí. nunca fue lo mismo. No, no, la arruinó ahí. No sé por qué hicieron eso. O sea, habrá algún motivo o algo. Alguna tendría que ver la historia del MSN, algún video. Pero el cambio no, no gustó a nadie. Aparte, yo me acuerdo, me resistía mucho a dejar el MSN y pasarme al Facebook cuando fue todo el éxodo, digamos. Porque el chat del MSN era otra cosa. El del Facebook era súper primitivo, era texto nomás, hablar texto y algún emoji así medio feo. En cambio en el MSN ya teníamos todo personalizado, un montón de emoji que habíamos agregado, GIF, no sé si lo dije bien, pero GIFs. Eh, los stickers, no sé qué, bueno, no sé si stickers, pero bueno, había uno que también era ya más avanzado, que eran como algo que salía de la pantalla ahí, había un pibito que te tiraba como una bombucha a la pantalla, así, también era como para llamar la atención. Había un montón de cosas que ya las tenías agregadas en tu MSN y era re personalizado el chat del MSN, era nada que ver, o sea, y el del Sky no sé, no me acuerdo, pero no, también la arruinaron ahí. A mí no me gustó, pero fue una tristeza. Porque MSN no era solo una aplicación de chat, era una cultura completa, una forma de vida digital que desapareció para siempre. Número 10. Los discos para grabar tus propios CDs y DVDs. En los 2000, todos teníamos una torre de discos vírgenes, CDs y DVDs en blanco que comprabas en paquetes de 50 o 100. Los usabas para grabar música, para respaldar fotos, para compartir archivos con amigos. Cada disco se convertía en lo que tú quisieras. Grabar un Sí, así, los grababas con esto, pero ¿cómo se llaman? Los Burning, algo así. No me acuerdo cómo era, pero sí eran para grabar los discos, me acuerdo de eso. Es más, me acuerdo de un compañero que empezó mucho antes con esta movida, antes que nosotros, entonces le comprábamos a él los discos. Le decíamos, bueno, a ver, pasame ahí algún disco de una banda o algo, y él te los preparaba ahí y te los vendía. Pero sí, me acuerdo de esto. CD era un ritual. Ponías el disco en la bandeja, abrías tu programa de grabación, generalmente Nero, seleccionabas las Nero Barney creo que se canciones llamaba. y apretabas grabar. Entonces comenzaba ese proceso que no podías interrumpir. Veías la barrita de progreso avanzar lentamente y rezabas porque no fallara, porque cuando un disco fallaba, quedaba inservible. Se convertía en un posavasos brillante, y perdías no solo el disco sino también el tiempo invertido. Una vez grabado lo personalizabas. Con marcador permanente escribías el contenido, o si eras creativo, diseñabas carátulas en la computadora y las imprimías. Sí. Algunos hasta tenían impresoras especiales. Sí, sí, el pibe este que estoy hablando hacía eso, o sea, te imprimía hasta como ¿cómo se dice? Para pegarle arriba del disco. Por ejemplo, las películas que te grababa, ponía la imagen de la tapa de la película ahí en el disco. Que imprimían directo sobre el disco. Los CDs mixtos que hacías para regalar eran actos de amor. Seleccionabas cada canción pensando en la otra persona. El orden importaba, y entregar ese CD con su estuche decorado era entregar un pedazo de tu alma. Pero cuando las memorias USB se volvieron baratas y el streaming llegó, los discos se volvieron obsoletos. Hoy nadie graba CDs, y esas torres de discos vírgenes terminaron en la basura. Número 9. Las revistas de videojuegos con demos incluidos. Oh. Ir al puesto de periódicos a comprar tu revista de videojuegos era evento mensual. Antes que me olvide,
Esto me acuerdo que yo conocí el Age of Empires, que después me juego que lo jugué un montón de años, por una de estas revistas que vino como en traía como el demo del Age, eh, del Age. Y después, ¿cuál más? Hubo un par de juegos que conocí por esto. Me acuerdo del demo del Postal y todos esos, de ese tipo de juegos. Ah, me encantaban estas revistas. E incluso había otros, también compraba otro tipo de revistas que traían como especie, no me acuerdo si tráiler o cosas así, pero de Japón o películas japonesas. Nada, era una locura esta época. Revistas como Club Nintendo, Atomix o las españolas. Venían gruesas, A ver, era la época que yo todavía no tenía internet en casa. Tenía la compu, que era para jugar algún que otro juego que tenía por ahí. Y nada más. Entonces, estas revistas me encantaban. Me encantaban porque así podía probar varios juegos. Y los juegos que me tocaban. Por ejemplo, el de Age me acuerdo que ya lo habré jugado 500 millones de horas. Las campañas que me traían, que eran 5. No me acuerdo todas. Pero me acuerdo una en específica que era como de dos monjes. Arrancaba con dos monjes y sin aldeanos. Y tenías que compartir algún aldeano, una tribu ahí cercana, medio pelo que había ahí. Y cuando te tenías un aldeano, ahí sí ya empezabas a construir tus cosas y después pelear contra un reino más grande que estaba al lado. Me acuerdo, esa partida, no sé cuántas veces la habré jugado, me habré cansado de jugarla. llenas de reseñas, trucos, códigos y lo mejor de todo, un CD o DVD con demos jugables. Llegabas a casa, abrías la revista con emoción, sacabas el disco y corrías a probarlo en tu computadora o consola. Esas demos eran tesoros. Te permitían probar juegos que tal vez nunca comprarías. Y a veces los jugabas tantas veces que te sabías de memoria Sí. los niveles Uy, disponibles. me acuerdo que a mí me tocó ¿cómo se llama? El demo del Worms, el Worms Armageddon. Me vino en una de estas revistas. Las revistas tenían personalidad. Los escritores desarrollaban estilos únicos. Había secciones de humor, cartas de lectores, concursos, y esperabas cada mes para ver qué juegos vendrían reseñados. A ver, cuando la época que las reseñas eran reales, vamos a decir, eran sinceras. Si ahí si en la revista te decían que el juego era bueno, era porque realmente era bueno. No es como ahora que te tiran que el juego es bueno y no lo está jugando nadie. Te ponen un 9 a ese juego y después te califican con un 6 a otro juego que lo está jugando todo el mundo y no entendés nada. ¿Qué onda? Nada, eran de verdad las reseñas. Además, eran enciclopedias visuales, páginas y páginas de screenshots, renders, arte conceptual. Las mirabas una y otra vez, y cuando un juego especialmente esperado venía en portada, esa edición se volvía coleccionable. Uy, el Pero cuando el Babsy. internet se volvió rápido, Ahora porque todavía no vi ningún video de juegos de Sega, pero cuando veo alguno tiene que estar, no puede ser, era uno de los juegos que más amaba. El Babsy 2, ese juego me encantaba. Seguro voy a buscar después algún compilado de juegos de Sega, tiene que aparecer, era un golazo ese juego. las demos comenzaron a descargarse directamente. Las reseñas se podían leer gratis en línea, y las revistas perdieron su razón de ser. Una por una fueron cerrando hasta que prácticamente ninguna sobrevivió. Esas colecciones de revistas que muchos guardamos son cápsulas del tiempo, documentos de una era donde la información sobre juegos era física, tangible y esperada con ansias. A ver, yo me acuerdo, por ejemplo, yo no tuve la Nintendo 64. Y siempre me quedé con las ganas de muchos juegos de Nintendo 64 de jugarlos. Y no los pude jugar hasta mucho más grande ya, pero los jugué por emulador. Número 8. Fotolog El y sus Fotolog. comentarios públicos. Antes de Instagram, antes de Facebook predominante, existió Fotolog, una plataforma donde subías una foto al día. Cada payaso salió de acá, me acuerdo. Solo una. Y tus amigos dejaban comentarios públicos que todos podían ver. Era simple, limitado, pero adictivo. Elegir la foto del día era importante. Tenías que pensar qué querías mostrar. A veces era un autorretrato tomado con tu cámara digital. Otras veces era una foto artística de tu barrio. O simplemente algo que te parecía cool. Los comentarios eran oro puro. Ver cuántos comments tenía tu foto definía tu popularidad. Y responder cada comentario era obligatorio.
Se creaban conversaciones largas en la sección de comments, que otros leían como si fueran novelas. Tenías tus fotologs favoritos que No, pensar que tuve esos peinados. Qué desagradable. visitabas religiosamente cada día. Es verdad, porque vos tenías como la sección de favorito, ¿no? Lo que ya al costado era, no era Fab por Fab y hacía todo eso. Y había un montón que. Qué manera de mendigar. Qué manera de gente andar mendigando Fotolog. El gol, creo que el gol se llama, ¿no? El Fotolog Gol que te permitía subir, creo que 5 o 6 fotos al día. Qué manera de mendigar gol en MSN, me acuerdo. Y ellos visitaban el tuyo. Se formaban comunidades, y aunque muchos usuarios nunca se conocieron en persona, Ugh. desarrollaron amistades reales a través de esas fotos y comentarios diarios. Fotolog dominó el país entre 2004 y 2009. Pero cuando Facebook se volvió la red social principal, Qué poquito, loco. O sea, a ver, en esa época se ve que se me hacía eterno la vida. Ahora se me están pasando volando los años. Pero en esa época se me hacía que había durado más Fotolog. Fotolog comenzó a vaciarse. Para 2016 cerró definitivamente. Pero creo que trató de reinventarse un poco. A ver, no. El tema de Fotolog es que no tenía chat. No tenía chat y eso le sumaba un poco en contra. Porque era. A ver, tenía los comentarios y todo eso, pero era público. O sea, si te mandabas comentarios con una persona, todo el mundo lo podía leer. No me acuerdo si tenía una sección de correo, aunque sea. Me parece que no. Pasa que esto se combinaba porque uno tenía el Fotolog y el MSN. Era como una sociedad, o sea, vos tenías las dos cosas. Entrabas y tenías tu Fotolog, el MSN y Fotolog. El tema es que después Facebook combinó las dos cosas juntas, las fotos con el chat. Eh, Nada más que, bueno, como decía, a mí me parecía horrendo el chat de Facebook al principio. Y creo que al día de hoy sigue siendo igual. No encontré, a ver, un chat como MSN no hubo nunca más. No sé si en algún día alguien lo querrá. No, no, tampoco sé si va a haber otro éxodo en algún momento a alguna otra red social. Pareciera ser que no. Que por el momento estas son las que están y no hay otra que le haga competencia. Pero un chat como el del MSN se extraña una banda. Número 7. Los teléfonos celulares que Bueno, solo servían para llamar y mensajear. Los celulares de los 2000 eran simples pero amados. El Nokia 1100. oh, ese es el clásico Nokia. El Nokia que era durísimo, que no se rompía nunca, el que era RGD con la luz de la linterna, el que tenía el Snake. Este es el abuelo de los celus, el prócer. El Motorola Razr. El Sony Ericsson W200. Cada uno con su personalidad, su diseño único, sus tonos de llamada que podías personalizar con melodías polifónicas que comprabas o Es que al día de hoy mi abuela sigue teniendo, por ejemplo, sigue teniendo. Le dimos para que poder comunicarnos con ella porque nunca aprendió. Ya es una mujer grande, era como 90 y algo de años tiene. Entonces para poder comunicarnos con ella, como vive sola, eh, le dimos un celular. Como ella no quiso aprender a usar los smartphones, tiene ese que tiene el que le dimos tiene el botón rojo para colgar y el botón verde para llamar. Entonces ella va para contestar, no para llamar, porque ella no sabe llamar. Entonces ella sabe que tiene que tocar uno o el otro. O sea, cuando le suena el celular toca el verdecito y cuando terminamos de hablar toca el rojo. Es lo único que aprendió. Entonces se maneja con esos celus todavía. descargabas. Esos teléfonos tenían botones físicos y escribir mensajes de texto requería habilidad. Apretabas cada botón varias veces para llegar a la letra que querías. Es que, uy, a ver. Yo tenía Me acuerdo que la transición, vamos a decirle, es como el segundo que está allá arriba, que ya no tenía el teclado numérico adelante. Yo tenía uno que tenía dos botones, creo que táctiles de adelante y una pantalla grande ya que cubría todo el teléfono. Aquí el de allá parece el Nokia Lumia, ¿no? El de allá arriba, el quinto, digamos. Bueno, pero el que estaba hablando, el segundo, me encantaba ese celular, no lo quería largar porque tenía esos dos botones, pero se deslizaba al medio y tenía el teclado QWERTY, salía como un teclado QWERTY del costado del teléfono, que estaba buenísimo. Entonces cambiaba como, en vez de vertical, a horizontal la pantalla y vos lo usabas con el tecladito, que me encantaba, qué bueno que estaba. No lo quería largar ese celular, pero bueno, después tuve que pasar sí o sí a los smartphones porque el cambio ya era muy grande. Pero vos imagínate el cambio de, por ejemplo, del celu, a ver, el tercero que está ahí al segundo.
era una banda, la pantalla mucho más grande, el teclado completo con todas las letras, porque era un típico teclado, lo que se deslizaba al costado. Estaban buenísimos, el teclado QWERTY se llama, ¿no? Creo que así. Qué bueno que estaban esos celos. Apretabas cada botón varias veces para llegar a la letra que querías. Y aún así, los jóvenes de los 2000 escribíamos mensajes velocísimos Es verdad. sin mirar el teclado. Los juegos incorporados eran básicos pero entretenidos. Snake en los Nokia era legendario. Horas y horas tratando de superar tu récord, y aunque los gráficos eran primitivos, la adicción era real. Las baterías duraban días, a veces una semana completa si no usabas mucho el teléfono. Y cuando se acababa, simplemente cambias la batería por otra cargada que llevabas en tu bolsa. Pero en 2007, el iPhone cambió todo. De repente los teléfonos eran computadoras portátiles, y en pocos años, los teléfonos simples desaparecieron completamente. Hoy nadie fabrica teléfonos que solo llaman y mensajean. Y aunque los smartphones son infinitamente más poderosos, hay algo nostálgico en esos teléfonos simples. Ese me encantaba, el Motorola este lo tuve también. Qué recuerdo. En su durabilidad, en su propósito único, en cómo no nos distraían constantemente. ¿Cuál fue tu teléfono favorito de los 2000? Número 6. Las descargas de música desde programas piratas, LimeWire, Ares, Kazaa, Emule. Esos nombres eran sinónimo de música gratis en los 2000. Programas peer-to-peer, donde compartías y descargabas archivos directamente de las computadoras de otros usuarios alrededor del mundo. Buscar una canción era una aventura. Escribías el nombre. Aparecían docenas de resultados con diferentes calidades. Algunos archivos eran lo que prometían, otros eran virus disfrazados. Es verdad. Pero bueno, vos mirabas, o sea, si había un montón de gente descargando, porque tenía acá la cantidad de usuarios que descargaba, ¿no? Y si había un montón de gente descargando el mismo archivo, decís, bueno, este debe ser bueno, no puede ser que todos sean tan payasos y estén descargando todos juntos un virus. Eso es lo que a uno le daba confianza. Había algunas cosas, creo que después también podías ver como una descripción, ¿no? Cosas así que te decían, porque había gente que avisaba, esto es un virus, esto bla bla bla, y te ponían ahí. Y otros eran versiones incorrectas o grabaciones de conciertos de pésima calidad. Las descargas tomaban tiempo. Dependiendo de tu conexión, Es verdad. una canción podía tardar minutos u horas. Y si la persona que compartía el archivo se desconectaba, la descarga fallaba. Así que dejabas la computadora encendida toda la noche descargando tu álbum favorito. Existía toda una estrategia. Aprendías a identificar qué archivos eran legítimos por su tamaño. Sí, bueno, también Leías esa los el peso comentarios del cuando archivo. existían, y desarrollabas un sexto sentido para evitar virus. Pero claro, esto era piratería, y la industria musical luchó arduamente contra estos programas. Demandaron usuarios, cerraron servicios, y eventualmente, plataformas legales como iTunes y después Spotify hicieron que la piratería fuera menos necesaria. A ver, había un tema también, y es que en esa época el internet no era como ahora. O sea, tardaban un poco más, por más que hubiese internet, tardaban un poco más en llegar a las noticias. Entonces no le prestaba mucha atención al tema de si esto era pirata o no. O sea, no tenía ni idea. Era como te decían, ahí hay un programa ahí para poder descargar música, qué sé yo, y nada, vos lo tenías. Para 2010, la mayoría de estos programas habían desaparecido, y con ellos se fue esa sensación de estar obteniendo algo prohibido, de ser parte de una red global de intercambio, de construir tu biblioteca musical archivo por archivo. Número 5. i5 y sus perfiles personalizables con HTML. Antes de que Facebook dominara el mundo, i5 era la red social. Tu perfil de i5 era tu identidad digital. La verdad que no... Me acuerdo del nombre, pero no lo llegué ni a probar ni nada. Yo la verdad era re fan del MSN. Y lo personalizabas completamente con códigos HTML que copiabas de sitios especializados. Cambias los colores, ponías imágenes de fondo, agregabas música que se reproducía automáticamente cuando alguien visitaba tu perfil. Los perfiles de i5 eran obras de arte ambulantes. Algunos eran minimalistas y elegantes. Otros eran carnavales visuales llenos de colores, GIFs animados y efectos especiales.
y juzgabas a las personas por lo cool que fuera su perfil. Lo peor es que es verdad. Agregar amigos, dejar comentarios, dar crushes, todo era público y emocionante. Ver quién había visitado tu perfil, recibir notificaciones de nuevos comentarios, subir fotos y esperar los likes. Y 5 dominó entre 2005 y 2008. Pero cuando Facebook abrió su registro al público general, la migración fue masiva. De repente todos estaban en Facebook, y 5 se quedó vacío, como una fiesta a la que nadie asistió. Para 2012, i5 estaba prácticamente muerto. Intentó reinventarse varias veces, pero nunca recuperó su gloria. Y hoy es apenas un recuerdo borroso de esos años cuando las redes sociales todavía eran territorio salvaje. Es una pena, porque todas estas cosas se perdieron, ¿no? Porque creo que hay que pagar un servidor o algo para mantener esto, ¿no? En línea no es crear la página y queda ahí para siempre, ¿no? Yo la verdad no tengo ni idea de eso, no voy a mentir, cero conocimiento, pero... Porque si no, ¿por qué cerrarían? Por ejemplo, el Fotolog cerró y si al día de hoy quiero entrar, está cerrado, me parece, no, da como un error o algo, no sé, la verdad, ni probé, pero según tengo entendido, cerró ya. Y es una pena, lo que daría por visitar mi perfil y de esa época ver la foto o ver algunos perfiles de algunos amigos. Fua, sería como de hace 20 años. Cosa que yo no tengo fotos de esa época. Por lo menos yo fui perdiendo todo, fui borrando todo. Era todo tan digital que no tengo fotos así físicas de mi casa de esos años. Todo lo subíamos a internet. Y cuando cerraron esas páginas, se perdieron todas esas fotos. Y es una pena, haría lo que sea por tener fotos de los últimos años del colegio y todo eso. Número 4. Las películas que venían en 2 o 3 discos de Ajá. VCD. El VCD era el formato del pueblo en los 2000. Calidad inferior al DVD pero muchísimo más barato. Las películas venían en cajas con portadas impresas a color, y adentro, 2 o 3 discos porque el VCD no tenía la capacidad de almacenar una película completa en uno solo. Me acuerdo la casa de un amigo que tenía como un estuche así, no sé cómo se llama, pero con el formato del disco para guardar todos los CDs así sueltos que tenía. Pero era inmenso, era como no sé, como una guía telefónica prácticamente. Tenía 500 millones de películas y todo eso, me acuerdo. O sea, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Y te ponía ahí a revisar las cosas ahí y pone esta. Pero sí, en esa época era todo ahí. Era el tener 500 millones de CD. Que al día de hoy, cada tanto pasás por algún lugar, vas andando, qué sé yo, en la moto, en el auto y ves que cada tanto alguien saca cosas así para tirar VHS, CDs. A veces paso por lugares y hay 500 de estos discos así que se ve que alguien ordenó el galpón o algún ropero viejo, lo que sea, y encontró todas estas porquerías y las tiró la miércoles, las sacó afuera y cada tanto encontrás ahí esos folios viejos con las películas mal impresas, con la tapa, con la fotocopia, con la tapa de la película así toda con un color horrible, mal impreso, tirado por la calle, lleno de esos, me acuerdo. Ver una película en VCD significaba hacer pausas. Llegabas al final del disco 1, lo sacabas, ponías el disco 2, esperabas a que cargara y continuabas. Se interrumpía el ritmo pero nadie se quejaba porque era lo que teníamos. Los compramos en mercados, en tiendas de piratería, en vendedores ambulantes. Costaban una fracción de lo que costaba un DVD original, y aunque técnicamente era piratería, era la única forma en que muchos podían acceder al cine. La calidad de imagen y sonido era notablemente peor que el DVD. Qué loco, porque estaba viendo eso de fondo, sacando que sí, la verdad, la imagen era bien mala. O sea, se notaba el pixelado cuando la veías y todo eso. Pero ahí estoy viendo este reproductor de DVD. ¿Cuántas cosas compramos en esa época, no? Que no duraron tanto como duran las cosas que tenemos ahora. Porque, qué sé yo, la compu la tenés hace muchos años, el Smart TV ya hace varios años que lo tenés, pero eso duró como un tiempo. No sé, un 5 años, 3 años. A ver, independientemente de que todavía lo tengas en tu casa, realmente no lo usás. Yo tengo por ahí, está todavía... En algún mueble debe estar también la videocasetera. Nada más que no la vamos a usar nunca más.
Sí hay un par de VHS ahí viejos, algún par de películas que compramos, pero es como un recuerdo, es algo que no sé, te da cosa tirarlos, qué sé yo. Una cosa son esas películas todas feas, viejas, de comprada así pirata con fotocopia mal impresa, pero esto eran las cajas de las películas de verdad. Por ejemplo, tenemos unas cuantas películas de esas, que las ibas a comprar y era la caja original, todo. Y da cosa tirarlo, qué sé yo. Supongo que en algún momento sí, en algún momento como viste cuando ya vayan, tengan los hijos, crezcan y vean eso y digan que es esta porquería, la tienen a la miércoles, si ellos van a ver todo por internet. Pero en televisores pequeños no se notaba tanto, y lo importante era poder ver la película, no la perfección técnica. Cuando los DVDs bajaron de precio y la piratería de DVDs se volvió tan común como la de VCDs, el formato desapareció rápidamente. Para finales de la década, nadie compraba ¿Y cuál es esa que está allá abajo? Parece Starship Trooper. Peliculazo. CDs, y esas colecciones gigantes terminaron en la basura o en cajas olvidadas en bodegas. El VCD fue un formato de transición, pero para millones de personas fue la puerta de entrada al cine casero. Número 3. Los tonos de llamada polifónicos que comprabas por mensaje de texto. En los 2000, personalizar tu celular era fundamental, y los tonos de llamada eran la principal forma de hacerlo. Es que sí, los celulares de esa época solamente, como decía, tenían llamada y texto nada más. Entonces cualquier cosa extra que le agregue era como que se renotaba. ¿Qué es eso? Al principio eran melodías monofónicas simples, pero cuando llegaron los tonos polifónicos, se abrió un mundo nuevo. Sonaban casi como la canción real. Los compramos enviando mensajes de texto a números especiales. Te cobraban $2 o $3 por tono, y esperabas ansiosos a que llegara el mensaje con el link de descarga. Había toda una industria alrededor de esto, anuncios en televisión, sitios web dedicados, y todos teníamos ese tono que nos identificaba. Cuando tu teléfono sonaba en público, la gente sabía que eras tú por el tono. Es verdad, me acuerdo. ¿Qué recuerdo? Me acuerdo de las publicidades de la televisión promocionando los tonos. Algunos descargaban tonos de sus canciones favoritas, otros preferían efectos de sonido graciosos, y los atrevidos ponían... Uy, es el celular que yo decía que tenía antes de la transición, digamos. Este me acuerdo que fue el último que compré. No sé si era este o el Sony Ericsson. Ahora estoy perdido porque también tuve ese Motorola. No, ahora que lo pienso, fui rotando. Y todos tenían diseños distintos. Ese que te dije que tenía la pantalla grande y se deslizaba. Pero también tuve mira el diseño de este, que era re distinto, nada que ver. Y el Sony Ericsson que era con tapita. Y el Motorola también, o sea, había una banda de diseños. Pero este me lo acuerdo, lo tuve, me acuerdo por esos botones raros que tenía. Y aparte se sacaba, lo que era personalizable era el fondo ese que tiene ahí, que es de todos colores, como un Tetris, no sé qué es eso. Si es un Tetris. Bueno, eso se sacaba esa etiquetita y la comprabas y le ponías otro fondo. Fragmentos de programas de televisión o películas. También existían tonos de mensaje. Ese sonido corto que alertaba cuando llegaba un SMS. Y lo cambias con la misma frecuencia con que cambias tu tono de llamada, pero cuando los smartphones llegaron y pudiste usar cualquier canción de tu biblioteca como tono, el negocio colapsó. De repente, pagar por tonos parecía absurdo, y esa industria multimillonaria desapareció en cuestión de años. Sí. Número 2. El Twenty como red social exclusiva. Mira, Twenty no sabía. fue la red social exclusiva de... Pero esto no es un coso de... ¿Cómo se dice? Esto de los chips. Esto que ofrecen servicio. Operador, ¿no? Operador de teléfono se dice. No sé. Ustedes ya me entienden lo que quiero decir. Finales de los 2000. Comenzó en España como un Facebook más privado y controlado. Solo entrabas por invitación. Y eso lo hacía atractivo. Estar en Twenty significaba que alguien te había elegido. Se expandió rápidamente. Y por un tiempo fue la alternativa cool a Facebook. Sí, pero si solamente puedes entrar por invitación, es un bajón. Dependés de que alguien te invite para poder entrar a esa red. Me parece que con razón ni le había escuchado esto. Tenía mejor diseño, más privacidad y una comunidad más joven y activa.
O sea, lo que quiero decir, te perdés un montón de potenciales usuarios por hacerlo tan exclusivo. O salvo que ellos hubiesen pensado que esto se iba a hacer re popular, entonces a ver, te iba a llegar rápido la invitación porque todo el mundo iba a estar invitando a todo el mundo. Pero a la gente en realidad le gusta esas cosas de la exclusividad, entonces por ahí no sé si invitarían a todos. Por ahí pudo fallar la idea. Compartías fotos, actualizabas tu estado, chateabas con amigos, todo muy similar a Facebook pero con una interfaz más limpia y moderna. Y había algo especial en pertenecer a una plataforma que no todos podían acceder. ¿Ves? Ese es el tema que le podría haber jugado en contra. Que la gente lo ve, esto tipo, no sé, pertenezco a los magios, ¿me entendés? Lo ve como algo exclusivo y le gusta ese tema de exclusividad, pero eso te limita a conseguir nuevos usuarios. Twenty también tuvo su app móvil temprano, y durante un tiempo dominó entre los adolescentes y jóvenes adultos. Pero el modelo de exclusividad que lo hacía atractivo también limitó su crecimiento. Facebook era abierto para todos, y eventualmente la masa crítica estaba ahí. Para 2011, Twenty comenzó a perder usuarios, y para 2016, cerró como red social para convertirse en un operador móvil. Fue un experimento interesante, una red social que intentó ser selectiva en la era de la conexión masiva. Operador móvil, no sabía el nombre, dije servicio de telefonía, nada que ver, mandé cualquiera. Servicio de operador, no sé cómo se dirá. Y aunque falló, dejó memorias gratas en quienes fuimos parte de su comunidad. Número 1. La televisión que programaba tu vida. En los 2000, la televisión todavía mandaba. No había Netflix, no había streaming. Si querías ver tu serie favorita, tenías que estar frente al televisor cuando se transmitía, miércoles a las 8 de la noche, jueves a las 9. Tu vida social se organizaba alrededor de la programación televisiva. No puedo salir el jueves, tengo que ver Lost. Era una razón válida y aceptada, porque si te lo perdías, no había forma fácil de recuperarlo. Es que era así, si a vos te gustaba un programa, intentabas llegar a tu casa a horario para poder verlo. O sea donde sea que estés, estás juntando con amigos, alguna salida o algo, decís, mirabas el reloj y decías, tengo que ya tengo que salir, tengo que empezar a volver, o este tipo de cosas para poder llegar a horario para no perderte el capítulo. Sí, eso ya obviamente se cambió, se perdió, pero yo no creo que sea algo malo, creo que es un avance, o sea, la posibilidad de ver las cosas cuando queremos. O sea, no tener que posponer de algo que estamos haciendo para poder ver un capítulo de lo que sea o no perdernos algo en la tele. Decirle, bueno, cuando tengo tiempo lo veo. O sea, para mí es algún golazo, está buenísima. Tenías que esperar la repetición o rogarle a un amigo que te grabara el episodio en VHS o DVD. Los estrenos de... Ese fue un tema también, porque yo me acuerdo que hubo un montón de cosas que las grabé en VHS diciendo, loco, si me pierdo esto ahora esto es cosa una sola vez en la vida, no lo voy a volver a ver nunca más. Y al día de hoy un montón de esas cosas están en internet, están en YouTube. O por ahí lo puedes ver por algún lado lo puedes ver. O sea, son muy pocas las cosas que digo, ahora esto es el terrible Los Data. La mayoría de las cosas están. Pero en ese momento yo no lo sabía. No sabíamos que íbamos a llegar a este nivel. O por ahí sí sabía, pero bueno, por ahí faltaba un montón. Y decía, loco, quiero grabar esto porque sé que después lo quiero ver y no lo voy a poder volver a ver nunca más. Y bla, 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 bla. Qué locura. Temporada eran eventos. Todos hablaban del mismo capítulo al día siguiente. Bueno, no sí había spoilers porque todos lo veían en tiempo real, y las teorías se discutían apasionadamente en la escuela o el trabajo. Los comerciales eran parte de la experiencia. Ibas al baño durante ellos, preparabas algo de comer y regresabas corriendo cuando escuchabas que la serie continuaba, y luego estaban los maratones. Cuando un canal decidía pasar varios capítulos seguidos, te quedabas... Bueno, a ver, sí, tiene esa cosa de pros y contras, de que no había spoilers y que, ¿me entendés? Todo el mundo lo miraba a la vez, el otro día se hablaba de ese tema, con la gente que le gustaba la serie, era el tema de conversación al otro día. Ahora no, ahora te tenés que juntar y decir con alguien, vamos a ver tal serie, y se juntan a ver esa serie. Y ¿viste? Es distinto, pero bueno, para mí es mejor ahora. Estabas toda la tarde pegado a la televisión, porque no sabías cuándo tendrías otra oportunidad.
Pero cuando Netflix lanzó su modelo de temporadas completas disponibles de una vez en 2013, Bueno, pero al día de hoy, con las series que siguen saliendo nuevas, que la verdad no sé quién mirará series que salen nuevas ahora, porque la verdad no, alguna peor que la otra. Eh, o no sé, que yo soy de los que está últimamente recurriendo a todo lo antiguo. A juegos de antiguos, a películas antiguas. Ps, Veo tan... Son puros reboots ahora, o remakes, o lo que sea, ¿no? La verdad que no... No sé, hay una sensación de que hay muchas cosas que ya las viste 500 millones de veces. Pero bueno, es otro tema ese. todo cambió. De repente, tú controlabas cuándo ver, y aunque ganamos libertad, perdimos esa experiencia colectiva de ver todos lo mismo al mismo tiempo. La televisión en los 2000 fue el último momento donde este medio dominó completamente, donde dictaba horarios y rutinas, y aunque hoy tenemos infinitamente más opciones, había algo especial en esa época donde todos compartíamos la misma experiencia. El celu allá atrás. Los años 2000 fueron la última El celu no, lo dije mal, ¿cómo se llama? Los teléfonos estos inalámbricos, teléfonos inalámbricos. Lo tenías en casa. En casa comprado, me acuerdo que mi mamá insistía, compramos el teléfono inalámbrico, qué sé yo. Estaba bueno. Porque lo cargabas ahí, cuando lo querías usar, te ibas para donde sea con el teléfono, para cualquier lado de la casa. década analógica y la primera digital. Vivimos en la intersección. Experimentamos tecnologías que nacieron y murieron en esos 10 años, y Es cada una verdad. de estas 15 cosas que desaparecieron nos enseñó algo sobre cómo el mundo estaba cambiando. Algunas desaparecieron porque algo mejor las reemplazó, otras porque el modelo de negocio colapsó, y otras simplemente porque la forma en que vivimos cambió radicalmente. Pero todas dejaron su marca en nuestra memoria, Ah, en esa es la nuestras linterna molesta, experiencias, Gede. en las historias que contamos sobre cómo era la vida antes de que todo se volviera instantáneo e invisible. Estas 15 cosas desaparecieron para siempre, pero mientras las recordemos, mientras las compartamos, siguen vivas de alguna forma. Si viviste los 2000, comparte este video con alguien que también recuerde estas cosas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas 15 extrañas más? ¿Hay algo de los 2000 que crees que debería regresar? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo. La verdad, muchas gracias a Mundo Retro por estos recuerdos, por este video. Vamos a darle su correspondiente me gusta. Es un tema, pero creo que es nostalgia. A todos les va a pegar ver cosas que usaban en su adolescencia, pero ya no usa, ni se usa más. Así que por más que quieras volver, ya no están disponibles. Pero bueno, hay que arrancar viaje y dejar de paviar. Así que vamos a ponernos la mochila y la palanqueta esta. Y vamos a ir en la camioneta para tratar de cansarnos lo menos posible antes de pelear. Esto me hace acordar a la época que vivía en el campo y si querías ir al almacén tenía que agarrar la camioneta sí o sí, estaba todo lejos. Y ahí no existía el voy a comprar durante la propaganda y vuelvo antes de que empiece. Para cuando volvía ya pasó tu serie y 3 series más. Igual mi vieja me lo hizo, lo de andá a comprar durante la propaganda rápido y volver antes de que empiece. Obvio, cuando ella estaba viendo algo, no, ella no iba a comprar, pero si ella necesitaba algo y yo estaba viendo la serie, anda a comprar, anda a comprar. Anda rápido, me decía. Sí, claro, ya está. Cuando yo llegaba de comprar las cosas que me pidió el almacén, ya está, estaba en los créditos de mi serie. Bueno, a ver, lo que yo quiero es agarrar la mayor cantidad de comida y recursos que haya en el colegio, que está acá a la vuelta. Pero vamos a pasar primero por estas casas que ya me quedan de paso y de paso también tengo que limpiar el camino, ¿no? Porque seguramente hay un montón de bicharracos por allá hasta poder llegar al colegio. Pero hablando del video, si me decide cambiar de las tecnologías actuales por las de la época, obvio te digo que no. Creo que se avanzó en todo, salvo en el MSN, a ese nunca lo pudimos igualar. Pero nada, hablando en serio, pura nostalgia lo del MSN. Primero que nada vamos a poner la ventana a estos locos para que salgan y lo bajamos rápido. Podemos revisar sí. A ver, salimos también. ¿Quién más queda? Este está golpeando la puerta. ¿Cómo lo saco? Uy. Bueno, vamos a bajar a este que va a salir por la ventana y entro por acá. Ahí, listo.
Bueno, a ver, sacamos los cristales rotos, a ver si podemos entrar sin cortarnos por la ventana. Uy, dale rápido, que ahí viene otro. A ver, toma. Bueno, a ver, podemos entrar por la ventana ahora. Muy bien. A ver, apagamos la tele, que a veces el ruido de la tele fuerte es lo que atrae los bichos a la zona y hace que se amontonen en alguna casa. Bueno, a ver, este es el último. Ahí. Dale, caete. Aquí. Salió la puerta, bueno, sin querer. Bueno, ahora sí, podemos revisar tranquilo y sigo hablando del video. A ver qué hay por acá. Bueno, como decía de lo del MCN, bueno, lo hablaba desde la nostalgia, ¿no? O sea, es obvio que los chats de Telegram Line y todo eso avanzaron a una banda hoy, con el tema de la personalización. Pero lo que decía es que, bueno, vos en el MCN vos veías a la gente conectada. Y hoy por hoy si abrís el chat es para hablarle a alguien en concreto realmente, o sea, pero vos antes abrías el MCN y mirabas quiénes estaban conectados y eso por ahí te motivaba a iniciar charlas con gente que por ahí no hablabas hace rato, pero la veías conectada. Al día de hoy lo más cercano que tenemos a eso creo que son las historias de Insta, pero no te llega a dar el dato total de los conectados, sino que por ahí las historias te mostrarán a los más activos, supongo. eh, los que están todo el tiempo subiendo historias, o sea, hay gente que está conectada todo el rato pero no anda subiendo historias todo el tiempo, como en mi caso. Pero bueno, es verdad que el dúo MCN Fotolog eh, iba a ser imparable hasta que combinaran ambas cosas, o sea, como hizo el Face. Pero en ese momento la cosa de de llegar al ciber y abrir tu MCN y el Fotolog era lo más, todo el mundo lo tenía. Era raro que alguien no tuviera eh, las dos cosas juntas. Ya que estoy acá voy a aprovechar para llenar la botella de agua. Y bueno, si bien siempre renegué del chat del Facebook, es verdad que la combinación de chat y perfil con fotos funcionó perfecto. Y lo del muro sumó una banda, que era muy adictivo también. Porque, a ver, vos ya no tenías que ir vos manualmente y meterte en cada uno de los flows de tus amigos y favoritos. Tenías un muro que te iba mostrando la actividad de tus amigos solo con bajar la pantalla. Para mí ese fue un punto súper fuerte del Face. ¿Qué hago con esto? Me conviene meterlos adentro de la casa y abrir la ventana y que entren por ahí, a ver si hago como cuello de botella e ir bajándolo de a poco. A ver, pasa, dale. Toma. No más. A ver acá, Jerry adolescente. Hablando de Fotolog, lo que sí me la baja es que se hayan perdido la foto. Eso me pone mal de verdad. Porque mi vida de esa época estaba en Fotolog. Es verdad que con el tema de poder sacar fotos con las cámaras digitales y después con el celu, y ya no usar más las cámaras de rollo, seguramente mucho como yo, en vez de revelar la foto, la subíamos directamente a internet. Y ahí se iban a quedar para siempre, ¿no? Entre comillas. Las pocas fotos que tenemos de esos días son porque mi vieja se encargaba de ir a revelarlas. Si no, fuimos. Acá no sé qué hacer porque con el gruñido de los zombies prácticamente no se le escucha lo que hablan. No sé si lo corte, para colmo toda la zona está llena de zombies. No sé si este es el último. Oh, listo, loco. Después el tema de los videoclubes. Vos pensás que antes si querías ver una peli tenías que levantarte, si estabas en la cama, cambiarte, arreglarte. Y si no tenías la suerte de tener el videoclub cerca, tenías que agarrar la bici, el auto, colectivo, lo que sea para ir a alquilar la peli. Nosotros porque vivíamos cerca del centro comercial del barrio, pero si no tenías que viajar. Hoy si querés ver una peli, si estás en la cama te saltás todos los pasos que dijimos antes. Es solo agarrar el control remoto y ya. Uy, a ver esto que se me viene encima. A ver si lo puedo bajar rápido, porque si no siempre me cortan la charla al medio. El tema es que el loco este, a medida que va dando pasos, se va cansando y cada vez tiene menos fuerza.
un recuerdo que se me vino a la cabeza ahora fue de haberme olvidado de devolver el Comic Zone, juegazo por cierto, y lo encontré como 5 días después, no me acuerdo, me quería morir. No le dije nada a mi mamá porque si no me iba a sacudir y saqué la plata de mi alcancía para pagarlo. Esa sí, ese día fue la tristeza total. Uy, qué pesado estos locos, che. A ver, los quiero bajar rápido, pero es que, el chabón este ya se empieza a cansar y pega con menos fuerza. ¿Lo ves? Me interrumpí para el brazo y ahí sigue intentando morder. Nada, dale. Me voy a tener que ir para, no sé, me voy a tener que ir a esconder en la casa y hacer de vuelta que se metan por la ventana e ir bajándolos de a poco. Si no, acá me van a aparecer de todos lados y algunos me van a tirar a la cola. Bueno, mientras se mantengan estos tres, aguanto. Las cosas que me tienen que aparecer. En serio. Mejor me voy a esconder un rato en la casa y continúo hablando del tema. Ya fue. Porque una cosa que quería comentar antes que me olvide, que se me está yendo de la cabeza, son estos programas que había a la medianoche, que yo me acuerdo que me encantaban, estos que eran como de concursos, así, que tenían, no sé, adivinanzas, sopa de letras, todo ese tipo de juegos, que eran en vivo y vos tenías que mandar mensajes de texto, si sabía la respuesta, ¿no? Y cuanto más mensajes mandabas, obviamente, más chances había de que te llamen para que vos la digas en vivo y te ganes algún premio. Pero era obvio que tenían su estrategia porque llamaban a gente que supuestamente había mandado muchos mensajes y sabía la respuesta y terminaba diciendo cualquier burrada en vivo. Eso era para mí, ¿no? Digo yo, pero era la producción fallando los mensajes a propósito para que vos te motives y digas, bueno, mira, está re fácil, voy a mandar un montón de mensajes, así me llaman y me gano la guita. Pero bueno, era muy divertido los programas. Pero lo que más me gustaba de los programas, me acuerdo que abajo tenía como un zócalo, se dice, no sé cómo se dice bien. Pero bueno, iban pasando ahí mensajes de texto que mandaba la gente a otro número, no al de la respuesta, pero mandabas ahí para poder hablar por el programa, para poder chatear en el programa. Y eran gente que mandaba, no sé, mandaban mensajes dejando su número para que otros lo escriban. Tipo, no sé, hola, soy Juancito de Carcero, chica, manden su mensaje y dejaba el número. O no sé, gente, soy Florchu, emoji, carita sonrojada, obviamente, que no podía faltar. Mande mensaje y dejaba su número. Eso me acuerdo, era por lo que todo el mundo estaba ahí en el programa, todo el tiempo mandando mensajitos de texto. Pero loco, estos no me van a dejar hablar nunca. O sea, o voy a tener que empezar a hablar yo más alto para que se me escuche, porque si no con el gruñido me tapa todo lo que yo quiero hablar. Igual creo que me tapa, ahora me voy a fijar. Creo que me tapa solamente cuando son una banda y yo empiezo a hablar bajito encima. Pero creo que si es uno solo no me tapa tanto la voz. Si no voy a tener que empezar a hacer cortes cada vez que se me venga mucho solo encima, porque si no, me voy olvidando de las cosas que quiero decir. Como lo de los packs de los mensajes de texto, porque en esa de tiempo no había WhatsApp. En ese tiempo me parece que estoy hablando del año 1800. Pero no había WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenías que gastarte tu crédito para hablar con las personas que mandaban mensajes. Entonces, no sé, mandaban 10 personas, 20 personas mensaje y vos les querías hablar a todo el mundo. Y ya está, le podía decir hola nomás. Hola a cada uno y ya está, se te acabó todo el crédito. Entonces tenías que comprar los packs de mensaje, que eran, no sé, te gastabas, no sé, por tirar un número, ¿no? 20 pesos y te traía, no sé, 200 mensajes de texto. Y nada, utilizábamos eso. La mayoría de la gente que estaba ahí utilizaba eso. Compraba los packs y después le mandabas 500 mensajes a todo el mundo que había ahí. Y después encima ibas filtrando, ¿no? Porque te ibas hablando con gente y con algunos pegabas onda, con otros no. Y bueno, ya te dejabas hablar y te hablabas más o menos con lo que tenías algo en común o te querías seguir hablando. Bueno, tengo que hacer una especie de corte hasta que pero bueno, yo de esa época me acuerdo que me hice como una especie de novia que le había mandado mensaje y pegué onda más o menos. Me acuerdo que nos gustaban bastantes cosas en común y qué sé yo, y nos seguíamos hablando. ¿Dónde era? No me puedo acordar. Ah, sí, ya sé dónde era. Era de Morón, me acuerdo. Me quería matar, tenía como 2 horas de viaje para ir a verla. Colectivo y tren encima. Pero bueno, era el precio a pagar por aumentar el rango de levante. O sea, más chance de conocer a alguien, pero más distancia de viaje. Y muchas veces el interés, te voy a decir así, porque el interés de la mina era directamente proporcional a la distancia que tenías que recorrer para ir a verla. Parecía a propósito. Mientras más onda pegaba, de más lejos era la mina. Pero bueno, eran otro tiempo, eran lindos igual. No digo que ahora no pase, pero bueno, en esos días era más como tirar una botella con un mensaje al mar y esperar que alguien la agarre.
Hoy en día, incluso en las apps, me sale apps de citas, podés poner la cantidad de kilómetros hasta los que estás dispuesto a viajar para conocer a alguien. Es muy distinto. Era como la especie de Tinder que teníamos en la época. O sea, porque es, pero peor todavía, o no sé, o más emocionante, vamos a decir la palabra, porque era una lotería. Vos no sabías quién estaba del otro lado de los mensajes. Era hablarle a todo el mundo y si pegaba onda te empezabas a pasarlo todos los flops, ¿me entendés? Todos los fotologs del tuyo y de los demás y te ibas viendo, ¿no? A ver quién es. Y ahí sabías si seguías hablando o no también. Pero bueno, allá enfrente recién vi que estaba allá el patio del colegio, vamos a decirle. Que asumo que va a haber una banda de zombies. Ahí sí que no sé, voy a tener que hacer un corte, porque si no va a ser terrible. Primero que nada, igual vamos a revisar esta casa y dejar algo guardado ya en la heladera y todo lo que nos sirva ya lo vamos a ir separando. Después el tema de las revistas que te traían algo era una sensación que los pibes de ahora no van a entender. Antes cuando internet en todas las casas no era algo común, que las revistas te trajeran un CD para que vos puedas probar eso que vos estabas viendo solo a través de imágenes en la revista, estaba re bueno. Yo me acuerdo de la campaña el demo de Age of Empires 1. Era, creo que, ¿con qué jugaba? No me acuerdo si con los griegos o con los romanos, no me acuerdo, pero ya arrancabas en una ciudad avanzada, era una batalla de barco. Me acuerdo que eso me volvía loco. La cantidad de veces que jugué ese mismo mapa y probaba diferentes cosas, ¿viste? Porque creo que peleabas contra dos enemigos y elegías, ¿viste? Si primero te mandabas contra uno, contra el otro. Obviamente uno era más fácil de vencer que otro, pero bueno. Me encantaba, ese demo me encantaba. Después tuve me acuerdo del demo ¿cómo era? Del Worms Armageddon, creo que era, no me acuerdo. Pero bueno, traía un solo mapa y todas las armas bloqueadas, pero me encantaba, ¿no? Le daba duro a ese también. Eh, pero bueno, esas cosas ya al día de hoy no existen. Los pibes tienen todo al alcance de su mano, juegos, demos, trailer, gameplay, todo lo que vos quieras lo buscás y lo encontrás de una forma o no sé, o a los Jack Sparrow, pero lo encontrás. Pero eran cosas únicas de la época, como lo de planificar tu rutina diaria alrededor de las series que tenías que ver en la tele. O sea, vos te enganchabas con una serie y estabas siempre a las 9 y tenías que ordenar todo lo que hiciera para que a las 9 lo tuvieras libre para poder ver para poder ver la serie y no perderte ni un capítulo porque después fuiste. Había canales de cable que por ahí te los repetían, ¿viste? En otro horario, qué sé yo, pero por lo general era una sola hora y chao, listo. Ahora tenemos todo lo que queremos, cuando queremos y acá voy a tener que hacer un corte porque si no no se me va a escuchar nada y no termino más esta pelea. Bueno, se me complicó, así que vamos a aplicar retirada porque ya veo que no. Acá se acaba el personaje para siempre, sí. En fin, lo que sí me gustaría es terminar recordando los cibercafés. Creo que es lo que más extraño, con nostalgia, pero la parte tecnológica en sí ahora estamos mejor. O sea, en un par de mensajes te juntás a jugar online con tus amigos. O sea, súper rápido, más rápido y accesible. Lo que extraño en sí era la parte social de ir al ciber. En mi caso, todos mis amigos y compañeros de colegio con los que yo me juntaba vivíamos en un radio de 3 cuadras más o menos. Ir al ciber implicaba ir casa por casa hasta juntarnos todos para ir todos juntos caminando hasta allá. Uy, se me cuela la moneda acá por la ventana. A ver cuántos son. Si son dos, bueno, está bien. Mejor igual se va a poner por la duda. Ya veo que se cuelan un par más y no la cuento. Y sí, ahí llegaban sus refuerzos. Así que bueno, a ver, me encargo de estos que están acá y sigo contando. Che, medio raro ese video. ¿Qué onda con la voz de persona? Eso me pasa por no haber elegido la voz bien y hacer toda la saga.
ya está cansado, acalambrado, dolorido. Ya pega con poca fuerza, así no voy a poder ir al colegio. O sea, hay una banda de zombies ahí adentro. Pero bueno, esos son los momentos que extraño del ciber. Ir todos juntos a la risa, comentando cosas del colegio, recordando salidas anteriores. Si hasta recuerdo más o menos, todavía me acuerdo más o menos la rutina que hacíamos. Era llegar tipo más o menos a las 6 de la tarde del colegio, merendar algo rápido mientras miraba algo en la tele. Y a las 7 sabíamos que teníamos que estar en la esquina donde nos juntábamos a jugar a la pelota toda la tarde, más o menos hasta las 9 de la noche. Estábamos ahí, sí, más o menos 2 o 3 horas estábamos paveando. Después nos íbamos a cenar y más o menos a las 23, a los que nos dejaban, ¿no? Porque teníamos un par de amigos que no lo dejaban venir siempre. Y otros porque había días que entrenaban en algún club a la mañana temprano y bla bla bla. Pero a eso de las 11 de la noche más o menos los que íbamos arrancábamos para el ciber. Estaba un par de cuadras en sí, pero no estaba muy lejos y nos quedábamos más o menos hasta la... Sí, más o menos hasta las 2 de la mañana. Bueno, y después a dormir porque al otro día a la 1 de la tarde ya teníamos que estar en el colegio. Yo iba a la tarde. Acá ya no sé si hago bien en volver a meterme de vuelta dentro del patio del colegio, porque ya mi personaje está, por más que descanse, ya está como acalambrado, le duele la mano, le sale la ampolla, ya empieza a pegar mal, así que no sé, voy a probar un toque más y si no me salgo de vuelta. Igual creo que acá va a salir corto porque son demasiados. Bueno, listo, demasiado ya limpié, así que por lo menos por esta tanda, ¿no? De cansancio, así que ya me salgo, me voy a descansar un rato dentro de la casa y sigo. Y bueno, así era la cosa, íbamos casi todos los días, salvo que llueva fuerte y los fines de semana, que por ahí muchas veces salíamos, íbamos a alguna joda, fiesta, juntada que hicieran algunos de los pibes y muchas veces nos volvíamos amanecidos, comprábamos factura y nos quedábamos un rato en el ciber, si no teníamos mucho sueño todavía. Parece que fuéramos re vicio, pero en realidad era bastante normal en esos días, porque la tecnología, el internet era la novedad del momento. Y todo el mundo iba al ciber. De ahí a que hubiera uno por cuadra más o menos, porque se llenaban. Por eso lo que estoy contando no era la excepción, era la regla. Si fíjate que en el ciber el que íbamos nosotros, si hasta teníamos las cuentas que le llegábamos a cargar de a 20 o 30 horas con las promos que le ponían. Estaba lleno de ciber. Y es verdad que si muchas veces no reservabas la compu, tenías una banda de demora. Sobre todo cuando íbamos con amigos así, era re molesto. Creo que lo dije, ¿no? Que era re molesto que no hubiera las compus para todos juntos. Que alguno te dice que quedase esperando. Pero pasa que la gente no iba por 30 minutos al ciber. O sea, ya que te ibas al ciber, te quedabas en la máquina, no sé, mínimo 2 o 3 horas. Era una salida más, como ir a la plaza, ir al cine o ir a una fiesta. Siento que hacíamos una banda de cosas, o sea, ahora que lo recuerdo, pero si te pones a pensar, íbamos al ciber, jugábamos a la pelota, íbamos al colegio, a entrenar, algunos íbamos a clases particulares, alguna cosa, y así todo nos sobraba el tiempo. En cambio ahora siento que, no sé, hago 2 o 3 pavadas y ya se terminó el día. No sé, siento como si los días se hubiesen acortado. Si el otro día estaba pensando que hace nada, parece que fue ayer que estábamos festejando que éramos campeones del mundo y este año tenemos que ser campeones de vuelta ya. Ahí vienen un par de ofendiditos de los países vecinos por lo que dije. Bueno, debajo de esto ya terminando el acuerdo, pues si no se nos bueno, incluso llegué a otras casas más adelante, pero lo tuve que cortar porque si no se hacía interminable. Así que voy a ir retirándome para casa porque ya también el personaje ya no puede pegar más, está demasiado cansado, tarda un montón en bajar a los zombies, así que bueno. Mejor ya me pego una retirada y vuelvo mañana. Y ya de paso también voy terminando el video por acá. Y bueno, cuento una pavada, algo antes de terminar el video. Me acuerdo me acuerdo de un amigo que a ese sí le pegó fuerte el vicio del ciber. Cayó en la adicción. No podía alargar la compu el loco. Y ya de más grande, el papá viendo que el loco este nunca agarraba la pala y vivía en la compu, no tuvo mejor idea que ponerle un ciberkiosco. Así se ponía a laburar de paso. Y qué desastre ese ciber, por favor. Mirá que le hicimos la segunda, ¿eh? Dejamos de ir al ciber que íbamos siempre, íbamos al ciber de él para que tenga más clientes. Pero primero que nada, las máquinas todas viejas, segunda mano, que bueno, lo que consiguió el viejo, ¿no? El loco ni las limpió, solamente las enchufó y se puso a viciar, dejó el local a medio armar. En cuanto terminó de ubicar las compu y ver que funcionaban, abrió al público. La parte del kiosco que daba la ventana a la calle, re descuidado.
al punto que la gente que quería comprar algo tenía que esperar que él termine de jugar la partida del compu para que. La partida del compu, la partida del counter para que se levante y los atienda. Si hasta a veces teníamos que atender nosotros porque él no se despegaba del juego. Pero bueno, me acuerdo que se acostaba incluso a dormir ahí en el ciber porque lo tenía 24 horas. O sea, nosotros íbamos a la noche y le hacíamos la segunda a la noche, cuando él dormía un rato. Pero tenía como una camita improvisada que se hizo atrás de los cajones de gaseosa. Terrible lo de ese ciber. Pero bueno. eh, lo que se ponía a contar, bueno, son todos lindos recuerdos de la época. Algunos más que otros, ¿no? Pero bueno. Voy a aprovechar que llegué a casa y lo voy a dejar por acá porque si no me voy a empezar a desbocar con otros recuerdos no muy decorosos. Así que nada, gente, nos vemos en el video que viene. Adiós.